la presentación. Ya, está grabando, todo esto va a quedar grabado y va a ser subido al aula como siempre. Bueno, adelante, señor Salvador Arenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes muchachos. Bueno, como me presentó Carlos, yo soy Salvador Arenas. He trabajado, bueno, soy ingeniero eléctrico de la Santa María, la Federico Santa María. Egresado en 2009. He trabajado en TUSAM, que fabrica transformadores. eh, Llevo 10 años desempeñando mi función de jefe de proyecto en Schaffner, que también hace transformadores, celdas y equipamiento eléctrico, sala eléctrica. Hoy día me voy a enfocar a la subestación unitaria, que es un producto eléctrico que comercializan varias empresas, entre ellas Schamner, y los protocolos de comisionamiento y mantenimiento. Vamos a partir por los tipos de subestación unitaria que se utilizan frecuentemente en el mercado eléctrico. Nos vamos a enfocar en una subestación unitaria con celda de media tensión, la típica protección desconectador fusible, hablar sus características generales, características constructivas, equipamiento e instrumentos más utilizados en los transformadores y celdas. Vamos a ver un esquema eléctrico de la subestación y recomendaciones para la puesta en marcha. Y finalmente, los tipos de mantenimiento recomendados en este tipo de equipamiento. La primera clasificación es la subestación tipo skid, que se compone de una base de skid, por eso se llama, o trineo también le llaman. Esta es una base metálica capaz de soportar el peso de un transformador y la celda asociada. Eh, una de las ventajas de este equipamiento es que viene todo montado desde fábrica, está todo acoplado y pensado para poder eh, levantar este equipo como una sola unidad. Entonces, esa es una ventaja que tiene este formato de su estación, ¿ya? Podemos ver aquí otro ejemplo de base esquí con celda en media tensión, transformador y una celda en baja tensión. Esta celda por lo generalmente puede ser un interruptor o un desconectador en media tensión, que es la llegada al transformador. Luego en la salida a veces se pone un interruptor de salida o a veces un conjunto de interruptores de salida para alimentar diferentes cargas. Tenemos la alternativa también de solicitar su estación unitaria sobre piso o radier. Entonces en este caso se saca la, la base o el trineo que le llamamos, y se deja independiente la celda con el transformador. Esto tiene, bueno, la ventaja es que el traslado de estos equipos, por ejemplo, en minería subterránea, es mucho más simple, porque los largos y las dimensiones se achican, se acortan, pero, pero sí genera una complicación, o no, no una complicación, sino que un detalle en el momento del montaje, que hay que tomar todas las precauciones de no dañar los equipos, realizar bien el acoplamiento. em, los puntos de anclaje, de fijación tienen que estar bien determinados, entonces tiene una mayor complejidad respecto al primer caso, pero eh, todo depende de la aplicación y de las dimensiones que uno tenga eh, a considerar en cada proyecto. Aquí tenemos otro ejemplo que es similar, con celda en media tensión, transformador y celda en baja tensión, y todo está acoplable en terreno. Por otro lado tenemos las subestaciones móviles, que estas son un poco más complejas en el sentido de que se tiene que integrar sobre un carro con plataformas y con
y con tiro para que lo pueda remolcar un camión. Eh, Estas generalmente no son para andar en la calle. Generalmente tú compras una de estas y viene un camión cama baja y se lo lleva al lugar donde se va a ocupar, en la minería, por ejemplo. Se ocupa mucho en la minería para alimentar cargas que están cerca de estos tranques de relave que le llaman. El tranque de relave va creciendo lentamente el nivel del agua, entonces para estar más cerca del agua se ponen estas subestaciones móviles alimentando las bombas. Entonces a medida que va subiendo el agua, van corriendo la subestación móvil ya que empieza a subir el nivel. Pues, entonces de esa forma logran tener distancias más cortas para poder alimentar las bombas de esos tranques. Ahí tenemos un ejemplo real. Esto fue en minera eh, en Caserones, que está como a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, Pueden haber incluso en estas subestaciones unitarias hasta celdas asociadas. Si te fijas, aquí en la entrada hay una celda de media tensión con un desconectador similar al que vamos a ver más adelante. Luego viene un transformador y en el lado de baja tensión tiene asociado toda una sala eléctrica donde hay diferentes equipamientos, tableros, distribuidores de carga, un sinfín de equipamientos, red de extinción de incendios. Y normalmente, como les mencionaba, si hay al fondo se ve que está en el tranque relave y esto se va moviendo, tampoco algo que se mueva todas las semanas, pero cada cierta cantidad de meses lo tienen que trasladar. Ahora vamos a revisar un ejemplo real de una subestación unitaria tipo desconectador fusible, ¿ya? En este caso presento unas dimensiones típicas para que puedan observar la magnitud del equipamiento, que son 4 metros de largo, 1,5 metros de ancho y casi 3 metros de alto. Entonces no es menor, no es menor las dimensiones que puede llegar a tener una subestación unitaria. Y el peso, estamos hablando en este caso que son alrededor de ¿cuánto era? 1.200 kVA. Son casi 6 toneladas. Entonces, por lo general, como les comentaba, nosotros tuvimos un tema con la subestación unitaria que vendimos a, a, mm, a Teniente. Teniente, los túneles son muy angostos, las curvas son muy cerradas, entonces tuvimos que una subestación unitaria dividirla en dos, hasta en tres partes, cuando tenía celda en baja, para poder hacer el traslado y en terreno hacer el acople. Eso empieza a generar dificultades al momento del montaje. Aquí presento al transformador con sus características básicas. Estas características son muy relevantes al momento de que ustedes tengan que hacer un requerimiento a una empresa que suministra este tipo de equipo eléctrico. Entonces, dentro de las características principales cuando uno tiene que comprar algo, en este caso transformador, es indicar la normativa, en este caso la ANSI C57.12, que es la normativa de diseño de los transformadores, que te da los lineamientos de cómo se tienen que diseñar los transformadores, y las tolerancias, y las pruebas, y todo eso. La potencia se tiene que especificar a la temperatura a la elevación de temperatura en la que va a trabajar. Normalmente en la ANSI tenemos dos niveles de temperatura, 65 grados, que es la típica, y cuando tú quieres que el transformador se caliente menos o tenga una holgura un poco más robusto, tú puedes pedir que el transformador venga a 55 grados. Toda esa información, como les digo, sale en la norma mencionada. La cantidad de fases es muy relevante porque no solo existen transformadores trifásicos, hay transformadores monofásicos, transformadores bifásicos. Entonces es un dato importante la cantidad de fases. No hay que darlo por sentado que son tres siempre. Por ejemplo, las empresas distribuidoras en general ocupan unos transformadores que se llaman conexiones Scott, que transmiten en dos fases en el lado de alta tensión, y internamente el transformador hace una suma fasorial para obtener y calcular la tercera fase. Por lo tanto,
con 2 fases en la entrada, tú puedes obtener 3 fases en la salida. Entonces, a lo que voy es que no hay que dar por sentado que siempre son 3, ¿ya? La frecuencia, eso sí, generalmente son 50 Hz, muy difícil que te cambien la frecuencia. La altura de operación, de altitud de servicio es muy importante porque a más altura, menos refrigeración. Entonces, el criterio de diseño de un transformador se ve afectado por esta característica. Entonces, mientras más alto, el que diseña el transformador tiene que hacerlo más robusto, conductores más grandes para que pueda soportar ese menos refrigerante del aire que se genera. El grupo de conexión también es muy relevante. El fluido aislante puede ser aceite mineral, puede ser aceite vegetal, puede ser silicona. Voltaje primario, fundamental. Las derivaciones también, porque a veces se piden 3 derivaciones, otras veces 5, otras veces las derivaciones no son simétricas. Eso ya depende de la norma de cada compañía que es la que define este tipo de características. El voltaje secundario también, no siempre, uno necesita 380, en este caso es 480. Teniente por lo general ocupa ese nivel de tensión, pero hay otras mineras que igual, o incluso hasta más alto, hasta 600 volts no han pedido en secundario, así que no es darlo por sentado tampoco. Bueno, los valores de impulso en el lado primario, el lado secundario, vienen definidos por la norma, dependiendo del nivel de voltaje que tú tienes en la entrada. La norma te define un bill, o en este caso un impulso al nivel de impulso a los devanados, pudiendo tú como comprador, como mandante, solicitar un bill más alto para un nivel de tensión. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en este caso 4160 volt y me corresponde un 1095, yo podría pedir que me suban a un bill 125. Bueno, los bills están normados también, pero podría pedir un bill más alto para tener una protección mayor, y esto generalmente se hace en minería cuando, se sube a altura, ¿ya? Generalmente los mineros piden un equipo muy robusto. La impedancia también, si vienen, la impedancia viene fijado, o hay un rango típico de valor de impedancia por cada nivel de potencia, eso también es manejable al momento de diseñar el transformador en cierto límite. O sea, uno no puede pedir en un transformador muy grande, por ejemplo, de 20 kVA, o sea, perdón, de 20 MVA, pedir una impedancia de 4%, eso es muy difícil de lograr, es casi imposible, pero sí de 6%. Entonces, y eso te lo está reflejado también en la norma, en la ANSI, una tabla donde te muestra la potencia y el nivel de impedancia asociado, que no es exacto, puede ser, se mueve en un rango, como les menciono. Y otro dato muy importante es el material de las bobinas, que puede ser de cobre, de aluminio, y eso influye mucho en el precio del transformador. Dentro de la celda, nos vamos a entrar ahora en una celda desconectador fusible. En media tensión, no es tan fácil como en baja tensión, que tú vas a Home Center y compras un automático y te sirve de protección como un interruptor. En media tensión, los interruptores son bien caros, y dependiendo del nivel de voltaje son más caros aún. Entonces, hay equipamientos que también pueden funcionar similar a los interruptores, pero con alguna prestación un poco más baja. Por ejemplo, los desconectadores, en este caso los desconectadores fusibles, la maniobra de abrir la hace el desconectador, y la maniobra de proteger la hace el fusible. El fusible actúa sobre las cuchillas desconectadoras, de manera de que cuando operan los fusibles, perdón, las cuchillas son capaces de abrir el circuito. Hay que tener una salvedad, porque el fusible operó, por lo tanto cortó la corriente falla y el cuchillo es capaz de abrir, ya que estos equipos no son capaces de abrir en condición de falla.
como un interruptor. Los interruptores de media tensión por lo general se hacen en vacío o en SF6, y en estas botellas son capaces de, y encerrado el elemento de apertura está encerrado en una botella de vacío, como les comentaba, SF6, y estas son capaces de abrir en condición de falla. En condición de falla se genera un arco, y este arco es el que rompe o el que podría dañar el equipamiento si es que no estuviera bien diseñado. ¿Ya? Entonces, normalmente la minería, cuando el requerimiento no es muy, no tiene que abrir y cerrar a cada rato, solicita este tipo de interruptores o seccionadores que son un poco más económicos y permiten realizar una función similar. Entonces, es muy importante definir la norma en que se va a fabricar, que eso te da distancias dieléctricas, te da criterios de diseño. La altura de operación, igualmente como en los transformadores, afecta en este caso no a la disipación térmica tanto, sino que afecta más a la tensión de ruptura del aire. Entonces, mientras más alto, la distancia dieléctrica de rompimiento del aire es más baja, por lo tanto tengo que separar más los conductores respecto a otro conductor, respecto a tierra. Entonces, es muy relevante ese dato para el momento de diseñar una celda. Respecto a la frecuencia también importante, la tensión de control, porque si bien está la tensión, la media tensión, lo que llega a la celda, muchas veces los proveedores, o sea, los clientes finales, poseen tensiones de control respaldadas por UPS, por cargador de batería, para mantener el control continuo en caso de que se pierda la fuerza. El nivel de la clase de aislamiento que está definido en la norma de acuerdo a la tensión de operación. Ahora vamos a entrar un poco en las características constructivas de un transformador. Dentro de las principales características está el núcleo, la bobina, la parte activa, el estanque y los radiadores. El núcleo se entiende que son piernas, o le llaman piernas donde se montan las chapas magnéticas. Generalmente puede ser de 3 piernas para este tipo de potencia, o para potencias más grandes ya se ocupan 5 piernas. Las piernas lo que hacen, te generan la ubicación donde tú puedes después montar las bobinas, y arriba por los cabezales se cierra el circuito y genera el camino para el flujo magnético. En el fondo, el núcleo sirve para eso, para hacer un camino magnético de la línea de campo, y de esta forma poder que las bobinas concentren toda la cantidad de líneas magnéticas en su interior. Las bobinas están formadas por alambres de cobre o por fleje, y pueden ser de forma rectangular o en algunas, generalmente en estos transformadores más pequeños como de 1250 kVA, por ahí 2000 kVA, se ocupan rectangulares, ya que es mucho más fácil de construir. Para potencias más altas ya se empiezan a usar bobinas circulares, donde los núcleos tienen una forma, una pierna más circular más que el otro mencionado, que es rectangular. La fijación de la parte activa, por lo general, como les comenté, la parte activa se compone de las piernas del núcleo. Tú montas la bobina, cierras el yugo, la parte superior, y te queda la parte activa, y esto va montado dentro de un estanque, que uno ve la caja cuadrada por lo general, pero adentro de esa caja cuadrada está la parte activa, y va fijada a veces van tirantes, o a veces van refuerzos para poder fijar esta cuestión y no se mueva en el transporte, en el funcionamiento normal. El estanque y los radiadores generalmente se hacen de acero de alta calidad, de soldable A37, y llevan refuerzos necesarios para poder soportar sobrepresiones o vacío en el caso de cuando se hace el llenado por vacío. Y la cantidad de radiadores, como les comenté, depende de la disipación térmica que determina el diseño. Y obviamente la disipación térmica va a depender de la altura de operación. Si está a 1000 metros sobre el de mar, si está a 5000 en altura,
eso nos va a implicar poner mayor cantidad de radiadores para que se pueda disipar la temperatura. Usted tiene que pensar de que la corriente dentro de la bobina circula y por la I r cuadrado genera calor, y este calor se empieza a encerrar dentro del transformador, y de alguna forma tiene que salir porque si no terminaría fundiendo las bobinas, fundiendo todo, degradando el papel aislante. Entonces la forma de extraer este calor es por medio de los radiadores, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las características constructivas de la celda MT. Eh, bueno, estas tienen que estar diseñadas para operar en altura, si es que fuese necesario. En este caso, el ejemplo para 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, tiene que considerar que la distancia en aire pueda operar en esa altura. Debe poder transportarse y montarse sin deformaciones. Por lo tanto, los pilares, las chapas, el espesor, tiene que ser capaz tiene que estar bien diseñado mecánicamente para eso. Eso significa que estas celdas serían autosoportadas. Por lo tanto, el tema de los pilares es muy relevante para esto. En este caso particular, se usó acero de 2 y de 2,5. 2,5 son para los pilares y 2 es para las planchas de cierre de las paredes de la celda. En la puerta utiliza una chapa tipo españoleta, y generalmente todas estas celdas que tienen desconectador de forma de cuchillo, se les pide con una ventanilla de vidrio para poder inspeccionar la posición del cuchillo, porque manualmente uno la opera por fuera, pero finalmente uno lo que abre o cierra, o cierra el desconectador es la posición de la cuchilla, ¿ya? Por eso es muy importante tener esta mirilla de vidrio. El grado de protección es otro tema muy relevante en la celda. Por lo general en el norte, bueno, en todos lados hay polvo, y dependiendo de la cantidad de polvo y de dónde va a estar montado es lo que se pide como grado de protección. El grado de protección IP66 es como la norma europea que te fija cómo que no tiene detrás ni polvo ni agua dentro de los equipos, y el equivalente NEMA 4 es la norma americana que también tiene una forma de probar en que te garantiza que no entra ni agua ni polvo. En todos estos equipamientos eléctricos generalmente se pide una barra de tierra, en este caso de 40×10, para conectar todas las carcasas del equipo eléctrico, y luego estas serán conectadas en terreno a la malla o a la fundación donde está la malla de tierra de la subestación, donde va a estar montada. En la parte inferior de cada celda se incluye un calefactor de un termostato que permite controlar la humedad y la condensación de agua. Generalmente cuando las celdas están funcionando, el termostato no funciona mucho porque las mismas barras generan calor y esto hace que no se condense agua dentro de la celda. Pero cuando no sé, pues de repente tienes que hacer mantenimiento, o no funciona, un corte de energía, eh, ahí tú necesitas que funcione el termostato para que evite la condensación de agua dentro. Recuerden que dentro de la celda es media tensión, entonces cualquier gota de agua, cualquier factor de humedad muy importante puede acortar distancia y generar un arco, así que es muy relevante este dispositivo. Bueno, también en la celda y en los transformadores se tiene que pedir un esquema de pintura. Hay que ser muy claro en esto porque si no, bueno, en general en todo el equipamiento eléctrico se trabaja con un estándar de esquema de pintura, pero cuando tú vas a trabajar en un ambiente marino o en un ambiente muy corrosivo, tu esquema de pintura tiene que ser mucho más robusto, con más micras de protección. Hay que tener en cuenta de que la pintura inicial, como su nombre dice, es la pintura inicial. O sea, cada cierto tiempo el fabricante te tiene que recomendar repintar los equipos eléctricos para aumentar la duración, la vida útil del equipo. Esto tiene que hacerse y definirse en
en el plan de mantenimiento que tenga cada empresa. Es muy importante definir si es que se va a hacer chorro abrasivo o si se va a hacer un lijado del material hasta llegar a un material blanco. Cuando se aplica granallado. Granallado es cuando tú con una máquina tiras bolitas de acero sobre una plancha metálica y tú logras que esta cuestión genere una porosidad y saque todo el óxido que pueda tener la plancha, de manera tal de que al momento de aplicar la pintura, esta tenga una textura donde pueda firmarse y después no soltarse. Otro dato importante es que se pueden hacer pruebas de adherencia sobre las pinturas. Generalmente las mineras y los grandes clientes contratan empresas de inspección que solicitan estas pruebas y esta prueba lo que ve es la adherencia, si finalmente se respetó el proceso de pintura. Si tú pintas en un ambiente muy húmedo, la adherencia de la pintura va a ser baja y probablemente se va a soltar con el tiempo o no va a pasar las pruebas, como en este caso, 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Dentro de los equipamientos principales que uno puede encontrar en un transformador, son los cambiadores de derivaciones, que les comenté que en este caso tenían 5 derivaciones en el lado de alta tensión, los aisladores de alta y baja tensión, el termómetro fluido, el termómetro enrollado, el indicador de nivel. Más adelante los voy a mostrar. La válvula de seguridad, la válvula de alivio de presión, en realidad presión súbita, y la otra son válvulas de drenaje, de muestras de aceite, que son las típicas válvulas que están en la parte inferior del transformador. El gabinete de control, donde van todas las señales de los diferentes equipos, y una válvula superior que te permite hacer un llenado y un recirculado del aceite. Aquí, bueno, podemos observar una gráfica de un cambiador de tap. Este cambiador tiene, en este caso, 5 posiciones. La manilla exterior, uno la puede mover y en función que va moviendo la manilla, se va cambiando el punto de conexión. Con esto uno logra diferentes niveles, razones de transformación dentro del transformador. ¿Qué significa? Que en un transformador monofásico o el típico de autito, tú tienes una sola razón de transformación. En el lado de alta tensión, una cantidad de vueltas, y en el lado de baja tensión, otra cantidad de vueltas, y eso hace que haya una razón de transformación. Pero en estos transformadores más grandes, en el lado de alta, tú tienes diferentes derivaciones en el bobinado de alta. Entonces, gracias a esas diferentes derivaciones, tú puedes tener diferentes niveles de razón de transformación. ¿Para qué se logra esto? Muchas veces, no sé, pues, si tú tienes permanentemente que la tensión que llega a la entrada del transformador es un poco baja, tú moviendo este cambiador de tap puedes hacer que la tensión de salida del transformador se eleve, gracias a cambiar la razón de transformación. O al revés, si la tensión es alta, tú puedes hacer que la tensión de salida baje. El indicador de nivel es muy importante, ya que muestra el nivel de aceite, del fluido, que en este caso, como les dije, puede ser aceite, silicona, y una vez que baja a nivel mínimo, es necesario que actúe la protección de apertura del transformador, porque ya quiere decir que partes que son sensibles en la parte activa quedan expuestas y podrían generar cortes. Recordad que una de las funciones, además de refrigerar del fluido de aceite, eh, además de refrigerar, es eh, acortar distancias dentro del estanque. Entonces, si uno pierde fluido, las distancias ya no van a ser suficientes y pueden haber cortocircuitos dentro del transformador. El relieve de presión súbita lo que mide son cambios bruscos de presión dentro del transformador. Entonces, una descarga parcial o un microcorte dentro del transformador puede ser detectado por un cambio de presión súbita. Entonces, eso también manda una señal de desconexión rápidamente. La válvula de seguridad actúa por presión acumulativa. O sea, a medida que se va generando descarga o descarga más violenta, estas cuestiones, dentro de transformador se genera una presión que en algún momento podría hacer que esta válvula opere y libere la presión y salga aceite y salga un poco de aire.
y lo que permite es que no explote el transformador, sino que se libera por medio de esta válvula. De esto, los dos últimos mencionados son opcionales. Por lo general, los dos primeros siempre vienen y los dos son opcionales y depende de. En transformadores pequeños no se pone válvula de seguridad ni de presión súbita, pero en transformadores mayores a 2 MVA, fácilmente o casi es como obligatorio este instrumento. Tenemos el termómetro de fluido de aceite, o sea, el termómetro fluido que tiene dos posiciones, una que es alarma y otra que es desconexión. En este caso está seteado a 85 grados y la desconexión está seteada a 95. Recordad que la sobretemperatura del transformador degrada la aislación y al degradar la aislación puede llegar un momento en que la aislación ya no sea suficiente y se genera un cortocircuito dentro del transformador. El termómetro de Banao mide dentro del devanado la temperatura y tiene tres condiciones de dos alarmas a 100 y a 110 grados y una desconexión a 120 grados. Dentro de los instrumentos o equipos más importantes de la celda mencionada, tenemos el desconectador fusible, que lo vamos a mostrar más adelante. Este desconectador se compone de bobina de disparo, en este caso, de contactos auxiliares y de switch puesta a tierra. El switch puesta a tierra lo voy a mencionar cuando muestre el unilineal, va a quedar un poco más claro qué hace el switch. Además posee pararrayos, interruptores de baja tensión para el funcionamiento de servicios auxiliares. En este caso los servicios auxiliares son la lámpara, el calefactor y los aisladores de barra de 17,5 kV son para soportar las barras en media, porque ya que esté desconectado en aire, las barras no pueden ir volando, tiene que algo sostenerla y en este caso son los aisladores. Vamos a ver aquí un desconectador fusible y les voy a explicar cómo funciona. Físicamente, cuando veo un desconectador fusible en aire, es esto. Los fusibles son estas barritas negras que se ven aquí. ¿Se ve el mouse? Sí, ¿Sí? se Sí, ve el mouse. sí, claramente. Ya. Sí, se ve. Entonces, estas barritas negras son los fusibles, ¿ya? Y las cuchillas están arriba del fusible aquí. Y la vista de perfil sería hasta las cuchillas. Entonces, la posición de cerrado es la primera, la que sale acá arriba. Aquí está cerrado el desconectador. Y la posición de abierto es con la cuchilla abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? El circuito se abre. Em, ya, entonces aquí se muestra de momento de que está cerrado a abrir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, el contacto, o sea, si uno ve, este gancho es el corta arco, pero el que realmente hace la conducción de la corriente es esta barrita de cobre que está aquí, que es la primera en salir cuando uno va a abrir o cuando abre el desconectador. ¿Y qué es lo que sale después? El gancho, el corta arco, ese de ahí, ¿se entiende? Lentamente sale la primera barra y muy rápidamente sale el gancho para cortar el arco, porque por lo general, como ustedes conocen, la corriente trata de mantenerse y al momento de uno interrumpir se genera un arco eléctrico. Y de momento de cerrar, lo primero que cierra también es el gancho de sacrificio que le llaman, y después cierra el contacto de fuerza, que es el que realmente transmite la corriente. Generalmente la alta tensión o la llegada se conecta arriba del desconectador y la salida del desconectador se conecta al transformador, ¿ya? En este caso se muestra que abajo hay un switch de puesta a tierra que lo que hace que una vez abierto el desconectador, este switch cambia de posición y aterriza la salida de los fusibles para aterrizar el cable que alimenta el transformador en el lado de alta tensión, siempre con la cuchilla abierta.
hay una barrita aquí que no se logra ver no mucho, pero esta barrita lo que hace es un enclavamiento mecánico en que no puede ocurrir que estén las dos cuchillas cerradas, la puesta a tierra ni el seccionador, ya que eso haría un cortocircuito franco y quedaría la embarrada. Así que eso es el enclavamiento mecánico. Les mencioné que estas cuestiones a veces tienen una bobina trip, que en este caso sí la consideraba, que lo que hace que cuando esta bobina se activa, mueve un mecanismo y hace que las cuchillas se abran. La otra opción que para que abran estas cuchillas es que el vástago, este fusible, y este fusible cuando se quema, sale un vástago aquí en la parte superior, mueve un accionamiento, este accionamiento hace mover el eje del desconectador, lo que genera una apertura inmediata de las tres fases, ¿ya? Los contactos de posición por lo generalmente están ubicados aquí alrededor de la bobina para el desconectador, y contactos de posición de la cuchilla puesta a tierra están acá abajo, ¿ya? Aquí podemos ver una foto de un desconectador real. Aquí les comentaba que están las cuchillas principales del seccionador, y acá abajo está la cuchilla puesta a tierra. Este es el mecanismo de resorte que permite la apertura y cierre de estas cuchillas. Les comenté que esta tiene un mando rotatorio. En esta foto se ve mejor el mando, mira. Aquí está. Aquí se logra ver bien el mando rotatorio con el cual desde el exterior de la celda yo puedo abrir y cerrar las cuchillas. Generalmente este mando el que presenta a veces falla, ya que son cremalleras y cuestiones mecánicas que muchas veces se descalibra y es necesario ajustar en terreno este mando, ¿ya? Es una falla típica de estos desconectadores. Volvamos a donde quedamos. Ya, acá tenemos los pararrayos. Los pararrayos es una resistencia no lineal que normalmente es un circuito abierto, y cuando hay una subida de voltaje por efecto de una descarga atmosférica, esto se convierte en una resistencia baja que permite que la corriente de falla se vaya directo a tierra y no se vaya por la estructura ni por otro tipo de camino. Como les comenté, las barras no van montadas en el aire, tienen que ir soportadas sobre un aislador. Estos aisladores son de resina y por lo generalmente están diseñados para la clase de tensión en cuál va a funcionar esta celda. Aquí, bueno, les presento un lineal muy básico. Eh, Aquí la llegada generalmente son las mufas donde llegan los cables, se conectan al seccionador. El pararrayo, como les comenté, está conectado directamente a tierra, entonces si hay un sobrevoltaje importante, la corriente de falla no pasa hacia abajo, sino que se va por el pararrayo hacia la tierra. Acá les comentaba el switch de puesta a tierra. Cuando el seccionador está abierto, yo podría cerrar este switch de puesta a tierra y lograr que se aterrice el lado de alta tensión del transformador. ¿Para qué yo quiero hacer esto? Muchas veces cuando yo quiero hacer una operación, un mantenimiento al transformador, yo necesito que esté aterrizada el cable de alta tensión. Necesito que primero esté desconectado de la energía, y además aterrizado para poder acceder de manera segura, ¿ya? Aquí se ve gráficamente la bobina de disparo y los contactos de posición de la cuchilla del seccionador. Este sería un diagrama de circuito auxiliar donde yo llego con una tensión de baja tensión con un interruptor, y este tiene un termostato y un calefactor y un selector y una luminaria para poder ver dentro de la celda. Este es el circuito típico de un transformador donde están todos los contactos de los instrumentos mencionados. ¿Se acuerdan que hablé de la temperatura enrollado, que tenía tres contactos, dos alarmas a 100 y a 110 y una desconexión a 120? El temperatura de fluido a 85 la alarma y a 95 la desconexión.
el nivel bajo y muy bajo, el nivel muy bajo ya implica una desconexión del transformador. La válvula de seguridad, la alarma y la desconexión son al mismo tiempo, ya que recuerden que esto es por presión, entonces sube la presión, la alarma y la desconexión ocurre de inmediato. Y lo mismo pasa con la relé de presión súbita, que el relé de presión súbita, al ser un cambio brusco de temperatura, no es algo que quede, que cambió y quedó pegado en ese cambio, sino que es un instante en que hubo ese aumento de temperatura, por lo tanto es un impulso que recibe este circuito y este circuito lo que hace retiene el impulso. Es decir, si, si hubo un cambio de presión, de esta manera queda retenido y se sabe que fue por el relé de presión súbita, porque si no, lo que pasaría, esta cuestión haría que la celda abra, pero no tendrías cómo saber que fue por un cambio de brusco de presión. ¿Ya? Para eso se hace todo este circuito auxiliar que permite retener este impulso y mantiene la celda abierta hasta que uno reponga apretando el botón de reset. ¿Ya? Solamente en este caso se ocupa este circuito, los demás no, porque mantienen o por lo menos tienen algún registro de que subió la temperatura. Em, las recomendaciones para la puesta en marcha en los transformadores, bueno, en fábrica se hacen todas las pruebas de rutina, ¿cómo se llama?, de vacío, todas las pruebas necesarias que te pide la norma para un transformador. Y por lo general los fabricantes recomendamos hacer verificaciones en sitio. En este caso, revisar que el instrumental de transformador llegó bien, no tuvo golpe, que los componentes de los tableros estén todos. Muchas veces uno va a terreno y se encuentra que le sacaron el relé auxiliar o tiene menos bornera. Entonces, todas esas verificaciones uno tiene que hacer y ver que todo bien conectado, bien alambrado. La razón de transformación de transformador también se puede medir y es necesario hacerlo para verificar que las espiras no se hayan cortocircuitado en el transporte por algún golpe, alguna mala maniobra. También la resistencia de aislamiento es muy importante medir. Esto te avisa si es que la parte activa que les mencioné que está dentro del transformador se desplazó, se fue contra el estanque. Con esto es posible verificar que no haya ocurrido. Y la resistencia de devanado permite ver que no se corte el devanado en ningún punto. Entonces, de esa forma uno corrobora también la resistencia de devanado de fábrica en terreno. Respecto a la celda MT, está la verificación física de los componentes. Es muy importante cuando se traslada una celda, al momento de que ya se instala en la posición final, ingresar de la celda, tocar los componentes, porque a veces visualmente uno ve que está bien, pero al momento de tocar te das cuenta que no, que en realidad se está quebrado y eso puede generar un problema futuro. Se tienen que verificar los cables que estén firmemente, bien rotulados, estén adheridos a los bornes. Esa es una falla típica de que en el transporte con la vibración todos los cables se pueden soltar de la bornera y entonces es muy importante realizar esta revisión. Em, Pruebas operacionales de funcionamiento del desconectador, ya que como les comenté que a veces la cremallera, bueno, esto generalmente es con el uso, más que con el transporte, mecánicamente se empieza como a soltar y pierde a veces un poco el punto de funcionamiento. Y por último, verificar que el circuito de iluminación y calefacción esté funcionando, ya que como les comenté, esta cuestión es muy importante para poder inspeccionar visualmente y para evitar condensación de agua dentro de la celda. Dentro de los mantenimientos tenemos tres tipos de mantenimiento: el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. La gracia del mantenimiento predictivo es estar constantemente revisándolo de manera de detectar cualquier anomalía del equipo. Entonces, son algunas pruebas que uno puede realizar y con esto se adelanta antes que falle. El mantenimiento preventivos, por lo general, son mantenimiento un poco mayor, más que el predictivo, y se realiza una vez al año, cada 6 meses, depende del plan de mantenimiento que tenga cada empresa, pero también es importante realizarlo. Esto te puede también anticipar posibles fallas. Y el mantenimiento correctivo ya cuando el equipo falló y es necesario tomar medidas y corregir lo que haya fallado. Dentro del mantenimiento predictivo, nosotros
como fabricante recomendamos inspecciones visual y de accesorios cada 2 meses, verificación del funcionamiento del desconectador, hacer pruebas de apertura, cierre, esto en relación a la celda, y verificación de las luminarias que esté funcionando, el calefactor, todo ese tipo de cosas. Respecto al mantenimiento preventivo, que ya es más distanciado, al transformador recomendamos realizar pruebas de análisis de aceite físico, químico y cromatográfico. Estas pruebas permiten ver el estado interno del transformador en relación a su aislación, a su comportamiento en el tiempo del líquido aislante, que dijimos que cumplía dos funciones: una refrigerar y otra es aislante dentro del gabinete del transformador. Eh, la verificación física de componentes y su fijación, como les comenté también, cada 2 años los equipos vibran, aunque estén montados sobre cemento, sobre algún radiero, sobre alguna estructura fija. Los equipos estos por general vibran en el tiempo y pueden ir soltándose algunos bornes, algunos cables, entonces siempre es bueno hacer un reapriete, una verificación de esto. Las pruebas de rutina de transformador son las mismas que mencioné anteriormente, entonces eh, resistencia de aislamiento, eh, resistencia de ganado, o sea, perdón, razón de transformación, resistencia de devanado son las recomendadas cada 12 meses. Respecto a las pruebas de rutina de la celda, son las mismas mencionadas anteriormente, que entrar a la celda con todas las medidas de seguridad, eh, energía cero, las puestas a tierra, uno debe ingresar a la celda, hacer reapriete, verificar estado de las partes mecánicas. Respecto a las barras, la unión de barras es muy importante hacer reapriete de torque en la unión de barras, entonces eh, esto y al tablero también, lo que les comentaba, reaprieten los bornes, limpieza, en general hay polvo, a veces se quedan las puertas abiertas, entonces hay que hacer limpieza importante cada cierto tiempo. Dentro de las pruebas de rutina del desconectador, lo que se verifica ahí es el estado de la cuchilla de contacto de arco, ese que les mencioné que era como un gancho, esa es la que va sufriendo mayor desgaste con las diferentes operaciones. Entonces se tiene que verificar que esa cuchilla no se desgaste más de 3 milímetros anuales. Verificar que esa cuchilla inserta en un atenuador de arco. Eso permite que no se genere un arco con la fase de al lado, entonces hay que verificar que eso no esté dañado, que no esté quemado, que no tenga problemas. Y lo otro muy importante es la ranura donde se inserta el cuchillo principal, el que hace el que hace que se transmite la corriente. Entonces, esas verificaciones son muy importantes en el desconectador cada 100 operaciones o cada vez que ocurra algún cortocircuito. Así que esa es la recomendación. Y bueno, respecto a una falla, a un mantenimiento correctivo, ya es que ocurrió una falla y es necesario eh, detectar el dispositivo dañado y solicitar reemplazo. Ahora, si el problema es mayor, ya tienen que solicitar la asistencia de un especialista para este tipo de cosas. Por ejemplo, si se queda una luz piloto, eso lo puede reparar cualquier eléctrico que tenga el conocimiento, pero ya si se daña internamente el transformador, ahí es necesario que lo evalúe un especialista, o si el desconectador tiene algún problema mayor o está descalibrado, también ahí muchas veces ya el especialista es el que tiene que dar soluciones, más que alguien que no tenga mayor conocimiento en el área. Eso sería la presentación de las subestaciones unitarias, en particular la subestación base skit, que con celda desconectador fusible. Eh, no sé si tienen preguntas, dudas de repasar algo que no se entendió. Ya, muchas gracias, Salvador, por la presentación. Bueno, muchachos, damos paso a la ronda de preguntas. Si es que alguien tiene alguna consulta, duda que hacer.
Por favor, adelante. Ya. Por mientras, hay unas dudas aquí que tengo por mensaje. ¿Por qué algunos transformadores tienen bobinas de aluminio? ¿Cuál es la razón o ventaja, desventaja de eso? La ventaja de la bobina de aluminio es que por lo general salen transformadores más baratos. Entonces, el que trata de implementar o meter esta tecnología generalmente son los proveedores de transformadores, porque pueden ser más competitivos respecto a otro que hace de cobre en precio. Principalmente esa es la ventaja del aluminio, eh, porque en el fondo es un diseño más grande, más robusto, más grande porque necesitáis más volumen, pero no es que sea mejor o peor que el cobre, estando bien construido, porque desde el punto de vista constructivo, el cobre es mucho más fácil de trabajar, al ser más maleable que el aluminio, menos quebradizo, entonces constructivamente es más fácil y debería presentar menos problemas. En cambio, si alguien va a construir un transformador de aluminio y no tiene la expertise o el conocimiento necesario, podría hacer sobreesfuerzo sobre el aluminio y esto a la larga generar problemas. Entonces, ahí quizás puede tener una desventaja desde el punto de vista constructivo que hay que saber. No puede cualquiera ponerse a hacer algo así. ¿Se entiende? Perfecto. Y lo otro, ¿hay alguna experiencia en terreno de algún problema que haya ocurrido con, no sé, con los desconectadores fusibles? Bueno, como les comenté, la falla típica es que la falla típica es que los mineros, como de repente no toman mucha atención o de repente andan un poco apurados, fuerzan el mando rotativo, lo fuerzan y esto hace que se salten los engranajes y se descalibre. Esa es la falla típica de un desconectador. Dentro de los transformadores, la falla típica, hasta que falla, que le saquen que lo operen muy cerca de su potencia nominal, y esto hace que el transformador se caliente y se degrada la aislación más rápidamente, pero generalmente el transformador no falla cuando está bueno. Ok. ¿Alguna mala experiencia en terreno? ¿Algún procedimiento mal hecho? ¿Algún técnico que hizo algo malo? ¿Algún accidente? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de Lumina Cooper, Caserones, que es el proyecto que les mostré en la subestación unitaria, yo no estuve ahí, pero cuando fui me contaron de que un técnico que por falta de conocimiento, eh, a- bueno, se supone que, bueno, no es que se supone, estas celdas traen bloqueos, o sea, tú no podías abrir la puerta cuando las cuchillas están cerradas, por ejemplo, pero sí tú puedes vulnerar de alguna forma siempre los bloqueos que los fabricantes ponen. Entonces, creo que trabajaron con la puerta abierta de la celda, que no se debe hacer nunca eso, y con un tester fue a medir la continuidad de los fusibles, pero la media tensión conectada, entonces el viejito se electrocutó, casi se muere. Por eso que es súper importante, y lo recalco, que cada vez que uno va a ingresar a algún equipo eléctrico, aunque sea baja tensión, buscar y medir y asegurarse de cero energía eléctrica, cero energía mecánica. Para eso se ocupan diferentes dispositivos, los CATU para la media tensión, los testers para baja tensión, los guantes aislantes, la ropa aislante, todos los requerimientos necesarios. Y ojo, y no solo energía eléctrica, también puede haber energía mecánica ahí acumulada, y hay que tener, al momento de ingresar a un equipo eléctrico, tomar todas las precauciones necesarias. Perfecto. O sea, las 5 reglas de oro se cumplen cabalmente en terreno. Si es que te saltáis una, es muy probable que te ocurra algo. Así que Exacto. Ya. con eso Bueno, se juega. estimado, yo sé, bueno, sé que ahora está trabajando en Metro. Sí, yo estuve 10 años en Chapner como ingeniero de proyecto, como jefe de proyecto, al último jefe de proyecto senior. Y ahora hace poquito, ya un año, me cambié a Metro, estoy viendo proyectos
de la expansión de la línea 7. Me Perfecto. toca mucho ver subestaciones también, pero otras cosas más, además. Ya, ahí va la pregunta. ¿Cuáles son los trabajos de los técnicos eléctricos ahí en la expansión de la línea nueva de metro? Eh, hay, hay de todo, pues, en la parte de obra civil está todo lo que es iluminación, eh, enchufe, fuerza, alumbrado. Eso es todo un área en la que, bueno, yo estoy en la parte de sistema eléctrico, pero la parte de obra civil ve toda esa área. Y la que yo veo particularmente es toda la energía de convertir de 20 kV a baja tensión a los clientes finales, que en este caso son diferentes sistemas como puertas mecánicas, como escaleras mecánicas, como puertas de andén. Entonces, en ese sentido, se necesita mucho personal calificado que sepa de montaje de equipamiento eléctrico, subestaciones, celdas de media tensión, tablero eléctrico, red de incendio, climatización, ¿no? Hay un sinfín de profesionales que se requieren em, por las diferentes empresas contratistas que hacen estos trabajos. Y bueno, en honor al tiempo, yo sé que está muy ocupado en este día. Siempre hago la pregunta al final, ¿qué es lo que esperan usted como profesional con la experiencia que tiene en terreno y todo lo que ha visto? ¿Qué se espera de un técnico electricista? Ya sea técnicamente hablando y de manera personal también. Bueno, lo que yo más valoro en una persona y profesionalmente es la proactividad, es estar atento, que la necesidad y el deseo de aprender. Eso es súper importante y relevante a todo nivel, eh, en cualquier rubro en que uno se desempeñe. La constancia también es muy importante, el compromiso. Compromiso también es otra característica que yo valoro demasiado en los profesionales con los que he trabajado. Y técnicamente todo se aprende, yo creo. Todo se aprende si lo importante es tener la motivación de querer aprender. Porque en el fondo en la universidad te enseñan conceptos, algunos lo ocupan y otros no tanto, pero donde uno realmente adquiere el conocimiento es en la práctica, en el desarrollo de los trabajos. Así que lo que uno tiene que desarrollar eso es la facilidad y el querer aprender. Cuando tú te encontrás con alguien que no quiere aprender, no voy a esperar mucho de eso. Así Perfecto, que estimado. Ujú. eso. Bueno, Salvador, darte las gracias por habernos hecho esta charla, ¿cierto? A los alumnos de la carrera de técnico eléctrico de la Santa María, ¿cierto? De la sede. Gracias por acompañarnos como siempre. Eh, y eso, y eso, espero que esté muy bien, que le vaya muy bien, así que muchas gracias por todo. ¿Ya? Ya, pues fue un gusto, que estén muy bien. Muchas Éxito, gracias. ¿Qué pasó? éxito. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Ya, Hasta luego, Hasta muchachos, que luego. estén muy bien. Gracias. Chao, muchas Que vaya gracias. bien. hasta luego.